Bueno chicos, buenos días o buenas tardes o buenas noches o buena madrugada a la hora que estén viendo esto. La sesión del día de hoy entonces va a abordar lo que son los mecanismos de participación ciudadana. Entonces muchachos, esta parte es muy importante, bueno igual todo lo que vemos es muy importante, pero entonces la prueba que le están evaluando a ustedes es de ciencias sociales y competencias ciudadanas. ¿Y un competente ciudadano qué es? Pues es una persona, como ya hemos hablado, que conozca la estructura del Estado, pero que también conozca los mecanismos que tiene para ejercer su ciudadanía. Que a veces nos quedamos muy cortos, que, ay, sí, tenemos el derecho de votar, pero es mucho más que eso. O sea, la responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos es mucho más extensa que esa. Entonces vamos a mirarlos entonces. Entonces les doy un poquitico de contexto y miremos qué es un ciudadano. Entonces miremos la definición. La ciudadanía es la expresión de pertenencia que una persona tiene hacia una sociedad determinada en la que participa. En la tradición occidental el ciudadano es un conjunto de atributos legales y a la vez un miembro de la comunidad política. Entonces, chicos, miremos este concepto y les cuento, yo estuve viviendo en Australia 6 meses. Entonces, por lo tanto, yo era un residente australiano, era un inmigrante australiano, pero yo no era un ciudadano. ¿Por qué? Porque no estaba yo con unas condiciones legales, ¿sí? No es que estuviera ilegal, pero no estaba con unas condiciones legales que me hicieran parte de ese pueblo, de esa cultura, de esos derechos legales que ellos tienen. Entonces tenía yo en Australia unos derechos humanos, ¿cierto? Que son internacionales, que le aplican a todo el mundo, un derecho a una salud, ¿m? Unos derechos de ese estilo. Pero como tal, el ejercicio de ciudadano, yo poder elegir a un gobernante australiano, no lo podía hacer porque no hacía parte yo de ese estado. Entonces, para que vaya quedando eso claro un poquitico, ¿sí es? Por eso es que mucha gente en Estados Unidos tiene una visa de residente, una visa de turista, y una cosa ya es volverse un ciudadano americano. ¿Listo? Entonces quiero colocarles otros ejemplos de ciudadanía para que entiendan un poquitico el concepto, y es en el año de 1886 que se creó la Constitución de la Regeneración Política a cargo de un señor que se llamó Miguel Antonio Caro y un señor que se llamó Rafael Núñez, ¿sí? Solamente se consideran a los ciudadanos, es decir, a las personas que podían votar, a los hombres que fueran mayores de 25 años, tuvieran un trabajo digno, tuvieran una renta mayor a 500 pesos y unas propiedades superiores a 1500. Entonces no solamente era ser hombre, era también ser un hombre acaudalado, con un trabajo, con un estatus social. Entonces la condición de ciudadano en ese momento era solamente ese tipo de personas. Las otras personas eran residentes dentro del Estado colombiano, pero no eran ciudadanos. Entonces es bastante interesante. En la Grecia antigua, ustedes saben que Aristóteles y Platón eran unas personas que eran unos pensadores bastante profundos, interesantes, ¿sí? Pero eran de todo menos democráticos. Entonces el ejemplo de ciudadanos que ellos postulaban eran solamente hombres, es decir, las mujeres no cumplían la condición de ciudadanos. Y decían que las mujeres tenían un defecto de carácter, muchos decían que las mujeres eran atrofiadas, que el clítoris de la mujer lo que era un pene a la inversa. ¿Listo? Entonces para que tengamos claro eso. Nosotros en Colombia hasta el año 1957 es que aceptamos a las mujeres dentro del ejercicio democrático de elegir, ¿sí? Entonces vean que pasó casi la mitad del siglo XX para que la mujer pueda participar en política. Entonces estas son unas frasecitas que saqué de un libro de historia. Entonces dice, las mujeres colombianas están empeñadas en quebrar el cristal que las ampara y las defiende. Entonces esto pasó todo en los años 50 cuando la mujer estaba peleando aún más por sus derechos. Entonces las mujeres deberían tener también unos derechos civiles. Entonces ustedes bien saben que la mujer cuando se casaba obtenía el apellido del esposo. Y además el esposo era quien administraba sus bienes. Entonces por lo tanto pues las luchas civiles de las mujeres eran bien fundamentadas. Y pues hay unos grupos sociales, como en todo caso, en todo país pasa, pues si le tienen resistencia a las transformaciones sociales. Entonces en este caso fue esto. Entonces hay
Otra cita es un libro que se llama Historia de Colombia Contemporánea, que lo escribió un señor que se llama Ricardo Arias. Y entonces una cita que se menciona por parte de un grupo político para esa época es: aunque ya se hace sentir entre nosotros el movimiento feminista, son poquísimas las mujeres que realmente van bien orientadas. Una gran mayoría tiende a masculinizarse. Idea donde reside principalmente su equivocación. No se trata de imitar, se trata de crear. Entonces me parece muy chévere la frase, porque entonces los movimientos feministas de la época, e incluso los movimientos feministas contemporáneos, tratan de igualarse a los hombres en ciertas condiciones o en ciertos aspectos o en ciertos comportamientos, ¿sí? Olvidando de todas formas ese aspecto diferencial y femenino que tienen las mujeres. Entonces es importante que las mujeres entiendan, o estos grupos, o estos movimientos, que nosotros tenemos una igualdad en términos de derechos, ¿listo? O eso es por lo que se debe propender, por una igualdad de derechos, de oportunidades, de condiciones, siempre y cuando, o no siempre y cuando porque no es una condición, pero debe como salvaguardarse esa diferencia. O sea, las mujeres tienen una esencia natural, espiritual, metafísica que las condiciona a ciertos aspectos y debería seguirse conservando. Pero bueno, es un debate largo y tendido que podríamos tener con una feminista. Entonces vamos a hablar un poquito, y es que pues los mecanismos de participación ciudadana contestan a un sistema político que nosotros tenemos, que es la democracia. Entonces miremos la definición un momento y nos dice: democracia, gobierno del pueblo, instituida en gran parte del mundo después de la Revolución Francesa en 1789. En la actualidad se habla de dos tipos de democracia: la representativa, que permite elegir a un grupo de ciudadanos que cumple la función de administración y voz. La otra forma es la participativa, en la que se puede participar en las elecciones y deliberación de las normas. Entonces, dos aspectos puntuales de mencionar ahí. El primero es la Revolución Francesa, que lo veremos un poquitico más adelante en el curso, pues es el precursor y es el hito fundacional de lo que son las democracias en el mundo. Entonces, si podemos decir que hay un país papá de la democracia, ese país pues es Francia, con la figura de Napoleón Bonaparte en gran medida. ¿Listo? Y nos habla de una democracia representativa, es donde nosotros elegimos a unos candidatos, y una democracia participativa, donde ya tenemos un rol pues más activo. ¿Listo? Para esta sesión de clase es importante que miremos unos conceptos claves y unas distinciones. Hay algo que se llama censo poblacional, y es la cantidad total de ciudadanos que habitan en el país o en nuestro territorio colombiano. Y de acuerdo al censo del 2018, somos un total de 48.258.494 personas. Y les coloco ahí entre paréntesis que es un estimado. ¿Listo? ¿Por qué es un estimado? Porque sobre esto no sería un conteo exacto. Sobre esto lo que se hace es aplicar un modelo estadístico de proyección pues sobre unas variables que el DANE tiene definido. Entonces no es exacto, es un estimado que se tiene. ¿Listo? Como dato curioso, la proyección para el censo del 2018 eran 52 millones de personas, pero no somos tantos como colombianos como creemos. Y mucho de eso surge también porque la tendencia de las nuevas generaciones es a no tener hijos. Entonces ustedes se están dando cuenta, las personas más o menos que están en edad social y biológicamente reproductiva son más o menos los hombres y mujeres entre 28 y 35 años, los cuales están ya desistiendo de tener hijos. Entonces es un aspecto que es social, que condiciona también la parte pues, biológica y la parte de administración de la vida en el país y en la sociedad. Entonces miremos otro concepto con el cual se distingue, es el censo electoral, y estos son las personas que son aptas para votar. Una cosa son las personas que viven en el país y otra cosa son las personas que son aptas para votar. Listo, entonces tenemos un total de 36.602.752 personas que son aptas para votar. ¿Eso qué quiere decir? Que son personas que son mayores de 18 años y que no tienen ningún tipo de pena privativa de la libertad. Listo, sancionada.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene una sentencia que es la sentencia T-324 del año 94, que define cuáles son las personas que no pueden votar. ¿Listo? Y las personas que no pueden votar en el país son tres tipos de personas o tres grupos. Primero, los menores de 18 años. ¿Y por qué los menores de 18 años? Porque no cumplen la capacidad legal para hacerlo. Entonces acuérdense que tenemos una mayoría de edad que está cimentada pues bajo unas teorías psicológicas y sociales, donde a esa edad pues los hombres logran una mayor madurez e independencia emocional y cognitiva, por lo cual los hace valerse de su propio uso de razón, más o menos como una ilustración en términos kantianos. Entonces eso es lo que pasa. Si todas las personas esperan votar, los niños pues seguramente no tienen un voto autocrítico y bien formado, y estarían solamente replicando la información que le dan sus padres o sus semejantes. Segundo, no puede votar la fuerza pública. Entonces la fuerza pública es policía, ejército, armada y fuerza aérea. ¿Por qué? Porque se mantiene una autonomía de lo que es el gobierno, de lo que son dichas instituciones. Porque entonces hay que tener claro, y es que la policía y el ejército son instituciones al servicio del Estado y no a un servicio del gobierno. Y quien tiene la potestad de las armas en cualquier país, pues es muy fácilmente que pues tenga un uso arbitrario de la fuerza, que legitime dictaduras, que legitime las violaciones a los derechos humanos, tal como pasa en Venezuela. Entonces, por eso es que se quiere una autonomía total de las fuerzas militares, y por eso mismo, pues, ninguna de estas participa en política y en votos. ¿Listo? Y el último grupo que no puede votar son los presos condenados. ¿Qué quiere decir eso de presos condenados? Que hay unos presos que son presos, digamos que sí, que están privados de su libertad, pero que aún no han tenido una decisión judicial o un fallo. ¿Listo? Y hay unos presos los cuales sí han tenido un fallo que los cataloga como culpables. A esas personas que ya han sido catalogadas como culpables son personas que no pueden ejercer su derecho al voto porque han perdido sus derechos ciudadanos. Apenas cumplan su pena privativa de la verdad, pueden hacer parte nuevamente del ejercicio democrático. Es como una medida como de reconciliación social. Entonces la cárcel tiene como esa función de cumplir con una reeducación del ciudadano para que nuevamente pueda volver a participar en la sociedad. ¿Listo? Entonces alguno me decía, profe, pero es que yo he visto que las cárceles llevan tarjetones. Sí, pero para las personas que han sido o que están privadas de la libertad y que están siendo investigadas, pero no para las personas que ya han sido sancionadas. ¿Listo? Y esta parte es muy chévere y me hace acordar como con un concepto de Platón, la República, de Aristóteles, que y decía, la persona que no se incorpora en la sociedad, bien ya es un dios, listo, porque está por encima de las normas, de las leyes, de la cosmovisión, o bien es un animal, porque no tiene el uso de raciocinio para ser parte de un grupo social. Y ese a veces es como el sentido de la cárcel. El sentido de la cárcel viene a resocializar al individuo, a que vuelva a ser un ciudadano nuevamente, ¿listo? Con uso de razón, de emociones, de pensamiento. Entonces es chévere ese concepto y el concepto de la cárcel ahí. Entonces ahondemos un poquitico en lo que es la democracia representativa y la democracia participativa, y miremos la imagen inicialmente de la izquierda. ¿Listo? Entonces miremos que hay un grupo de personas, que hay un funcionario público y que hay un megáfono, y que el megáfono se extiende por la boca del funcionario. Entonces eso es lo que pasa con los funcionarios que nosotros elegimos, y eso es lo que pasa con el sistema de democracia representativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es por lógica. Y es por lógica, por tradición histórica. Y es cuando hay un grupo social muy reducido, cuando fue el inicio del Estado, más o menos por en 1700, los estados más pequeños, que eran de 30, 40, 50 personas, pues cada persona más o menos que podía opinar, podía decir lo que le gustaba, lo que no le gustaba, con lo que estaba conforme,
pero en la medida en que fue creciendo el Estado, fue aumentando de tamaño, pues se volvió mucho más difícil que todas las personas, las 3.000, las 5.000 hablaran. Para eso se eligieron y se designaron a unas personas en específico para que asumieran esa voz. Entonces, por ejemplo, digamos que esta persona se llama Camilo. Yo, Camilo, soy el representante de 100 voces. Otra persona que se llama Pedro, yo soy el representante de otras 100 voces, o sea, es decir, de otros intereses. Y así es como se va conformando la política y el Congreso en el país. Cuando uno vota por una persona, uno está votando por unos intereses y por una persona que lo va a representar en el escenario público de la política. Eso es lo que pasa. Lo mismo, cuando son funcionarios de la rama ejecutiva, por ejemplo el presidente o el alcalde. Éramos una sociedad pequeña y en la sociedad pequeña pues cada persona tenía su pago, cada persona administraba su dinero, etcétera. Pero cuando la sociedad fue creciendo se necesitaba designar a una persona para que fuera capaz de administrar los recursos públicos, es decir, los recursos de todos, y asimismo garantizarles a todos unas comodidades y un confort. El confort de la seguridad, el confort de las vías, el confort. Entonces, palabras más, palabras menos, esas son las funciones que cumplen los alcaldes, los gobernadores, los presidentes. Nosotros votamos por una persona de alcalde para que esa persona sea capaz de administrar ese dinero que le llega, pues porque yo estoy trabajando, entonces yo espero poderle pagar, digámoslo así, a través de mis impuestos para que esa persona logre hacer ese tipo de acciones. ¿Listo? Por eso es que nosotros decimos que los funcionarios del gobierno son funcionarios que son públicos, son designados por nosotros y la función de ellas es servirle al pueblo. ¿Listo? Entonces, otra observación que les hago acá es que nosotros como ciudadanos solamente votamos por los eh, personajes de la rama legislativa, es decir, Senado y Cámara, y por los de la rama ejecutiva, que es presidente, gobernadores, asambleas departamentales, alcalde municipal, consejos municipales y los distritos o las comunas o las localidades especiales, ¿listo? Que son las juntas administradoras locales. Pero nosotros no votamos por más funcionarios, por jueces no votamos, por los funcionarios de los órganos autónomos de control como el banco no votamos, como la procuraduría no votamos, porque son cargos que necesitan no tanto no son cargos como de administración, sino son cargos de regulación de cosas, entonces son cargos que son bastante técnicos y no pueden ser influenciados por el voto popular. ¿Listo? Y hablamos nosotros acá de la democracia participativa, ¿listo? Que es donde vienen a ingresar los mecanismos de participación ciudadana y es que no solamente nos vamos a quedar en escoger a una persona para que nos represente, sino que se tienen que crear y diseñar unas estrategias formales para que los ciudadanos no necesiten de esas personas, sino que ellos mismos puedan emprender sus procesos. Y esa fue la necesidad que se creó en la Constitución de 1991 y a eso se le dio una solución. Entonces se creó la ley 134 de 1994 y hasta ahorita es que se actualiza con la ley 1757 del 2015 que nos habla de los mecanismos de participación ciudadana. A su vez la Constitución nos habla en el artículo 103 cuáles son los mecanismos. Entonces tenemos el voto, el referendo, el plebiscito, la revocatoria del mandato, la acción legislativa, la consulta popular y el cabildo abierto. Y lo que les decía, pues cada mecanismo cumple con una función en específico, se necesitan unas condiciones especiales, pero los 7 mecanismos están creados para eso. O digamos que saquemos el voto de ahí, los 6 mecanismos están creados para eso, para generar un ejercicio ciudadano práctico, efectivo, en teoría, eficaz, veloz, propicio. Entonces, evaluémoslos. Y aprovecho como este comentario que les hago, y es que la prueba pues del ICFES pide que ustedes sean como muy afines a la institucionalidad, que más que criticar estos mecanismos los entiendan y pues que ustedes digan, oiga, sí, efectivamente los mecanismos no sirven para eso, aunque en la aplicación sean bastante complejos, no complejos sino complicados, atareos. Entonces, pues ustedes siempre tienen que tener una figura como muy
propensa a la institucionalidad. O sea, que ustedes digan, nada, si las instituciones están bien diseñadas y tienen un uso específico y nosotros lo conocemos. Entonces vamos con el primer mecanismo que les coloco ahí, es la revocatoria del mandato. Entonces nosotros a través del voto elegimos a unos representantes, ¿cierto? Unos políticos, pero también la constitución y la ley nos da una potestad de sacarlos. Entonces puede que nosotros no estemos de acuerdo, listo, los elegimos como ciudadanos, pero puede que nos dimos cuenta que en su ejercicio de funciones no estaba bien o no los aplicaba de buena manera. Entonces la constitución nos da esa garantía que es la revocatoria del mandato. Para eso es que sirve. Listo, y nos establece que nosotros podemos revocar a los alcaldes y a los gobernadores. Listo, por mal manejo de recursos, porque no se cumple un plan de gobierno, porque el alcalde no cumple con las condiciones éticas y morales que necesita la sociedad, porque es elitista, porque es excluyente. Bueno, hay varios motivos por los cuales lo podemos sacar. Entonces miremos cómo funciona la figura. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? El primer paso para que nosotros podamos sacar un alcalde es que yo como ciudadano debo ir ante la Registraduría Nacional Civil y registrar, listo, la revocatoria, argumentando el porqué, y tiene que ser una argumentación técnica. Yo, Pablo Martínez, estoy en desacuerdo con la alcaldía de Claudia López por tal y tal y tal motivo, y lo radico allá. Y entonces la registraduría me dice, listo, perfecto, don Pablo, usted puede hacer eso, pero antes de darle nosotros vía libre o darle inicio a esa revocatoria, necesito que por favor usted vaya y consiga el 30 o por lo menos el 30% de las firmas del número de votos que la candidata obtuvo. Si Claudia López obtuvo 1.200.000 votos, me toca a mí ir a capturar 400.000 firmas. ¿Listo? ¿Por qué se hace eso? Porque no se puede revocar a una persona solamente con lo que dice uno o dos o tres monigotes. Se necesita un grupo significativo de ciudadanos que estén alineados con la misma medida y que quieran pues promoverla. Entonces yo como ciudadano pues lo que hago por lógica es irme a aparcar en los centros comerciales, en las universidades, en las misas y convocar, bueno, a través de redes sociales también, y tratar de convocar un grupo amplio que sea capaz de revocar a la señora Claudia López. ¿Listo? Para eso la registraduría me da a mí un plazo de 6 meses. ¿Listo? Me da 6 meses para que yo capture las 400.000 firmas. Posteriormente a eso voy yo, las deposito y la registraduría tiene un plazo de 4 meses para poder evaluar las firmas. ¿Qué significa evaluarlas? Que lo que está consignado y las personas quienes hayan firmado sean legítimas, que no haya ninguna persona que haya firmado 2 veces o que no haya una inscripción de personas que estén muertas o fallecidas ahí. ¿Listo? Entonces que sea un ejercicio transparente. Entonces las registradoras se me dan 4 meses para eso. ¿Listo? Después de haber verificado y validado las firmas me dicen, listo señor Pablo, ya está lista el aval. Y el siguiente paso es que la registraduría va al Consejo Nacional Electoral y le dice, necesitamos hacer unas nuevas elecciones para ver si los colombianos están de acuerdo o no con la revocatoria del mandato de la señora Claudia López. ¿Listo? Listo, entonces ya estamos de acuerdo, vamos a hacer una elección y el tarjetón de la elección que diga va a decir, ¿está usted de acuerdo con la revocatoria del mandato de la alcaldesa Claudia López? Y entonces para que la medida se pruebe o se apruebe, se necesita que por lo menos el 40% de los votos que ella obtuvo sean positivos para esa revocatoria. Si ella sacó 1.200.000 votos, el 40% de eso serían 480.000. O sea, se necesita que 480.000 personas voten en las urnas y digan sí, queremos revocarla. Si la revocatoria cumple con esa condición, lo que se hace es posteriormente llamar a unas nuevas elecciones. Con los candidatos que estaban antes puede ser o con unos nuevos candidatos que inscriban los partidos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un proceso que es, digamos que es positivo para las democracias
pero es algo que es bastante, uno, costoso para el país, porque es imprimir 3 veces, es imprimir 2 veces unos tarjetones, es bastante dispendioso, es largo en términos de tiempo. Entonces a veces pasa que uno dice, no, pues es mejor dejar terminar esa alcaldía así o esa gobernación así, porque es mucho el tiempo y el papeleo que toca hacer. Pero de todas formas, pues el mecanismo existe, sí, en algún escenario servirá y podrá aplicarse de buena forma. Hasta ahí claro. Entonces quiero que tengamos dos cosas claras, hay una distinción, y es que esto de lo que hemos hablado es una revocatoria del mandato y hay algo que se llama una destitución, que es diferente. Una destitución es cuando el procurador, que es el órgano de control que se encarga de vigilar y sancionar a los funcionarios públicos, dice, yo voy a destituir al alcalde por actos de corrupción. En ese momento, o sea, la revocatoria del mandato es algo que hicieron los ciudadanos, que promovieron los ciudadanos. La destitución es una acción administrativa que tiene la Procuraduría. Entonces les coloco la foto de Samuel Moreno, y Samuel Moreno no fue alguien que haya sido revocado, sino fue una persona que fue destituida. ¿Listo? Y cuando es destituida aplica una condición diferente. Cuando es destituido, el presidente tiene la potestad de elegir al alcalde o al gobernador de una terna que envíe el partido o el movimiento político del candidato que fue destituido. Por ejemplo, en ese caso, Samuel Moreno fue alcalde de Bogotá por el partido Polo Democrático, fue destituido. El presidente de esa época, Juan Manuel Santos, le pidió a el partido Polo que enviara una terna de 3 personas para que administrara la ciudad. Y en ese momento quedó la señora Clara López Obregón como alcaldesa de Bogotá, pero no fue porque a Samuel se le haya hecho una revocatoria, sino porque fue destituido. ¿Listo? Entonces pasamos ya a un nuevo mecanismo, muchachos. Espero que las revocatorias nos haya quedado claros. Y nosotros pasamos a un mecanismo que es el plebiscito, que es otro mecanismo de participación. Entonces el plebiscito tiene varias particularidades y la primera es que solamente puede ser promovido o utilizado por el presidente de la República. Y el presidente lo que quiere hacer ahí es, pues, preguntarle a los ciudadanos sobre una política de interés nacional, pues para conocer la percepción de lo que ellos dicen. Entonces, el último plebiscito que nosotros utilizamos en Colombia, el último plebiscito que se implementó, fue en el año 2016, que fue en el 2 de octubre, donde se le preguntaba a los colombianos si estábamos de acuerdo o no con la paz. Entonces el referendo fue, el plebiscito, qué pena, fue promovido por quién? Por el presidente de la época, Juan Manuel Santos. ¿Listo? ¿Y qué trámite necesita eso? Ser firmado por todos los ministros, aprobado en el Consejo, aprobado en el Congreso y posteriormente ser aprobado por la Corte Constitucional. Y ese plebiscito pues tiene unas condiciones muy pequeñas pero muy importantes, sobre las cuales la primera es el presidente no puede hablar o sobre el plebiscito no puede preguntar nada sobre extensión de su mandato presidencial, o dos, sobre cambio de sus funciones, o tres, sobre las potestades que él tiene en los estados de excepción. ¿Por qué? Porque sería extralimitarse, utilizar un mecanismo para generar pues una medida política bastante fuerte a su favor. Entonces pues la constitución misma dice que eso no lo puede hacer él. El plebiscito es para preguntarle al país temas de interés nacional, unas políticas que van a tener un gran impacto, como fue en esa época pues el tema de la paz. ¿Listo? Miremos el siguiente mecanismo, que es la iniciativa legislativa. ¿Qué es lo que pasa con esa iniciativa legislativa? La palabra legislar significa crear, hacer o modificar o derogar las normas, ¿cierto? Como ya anteriormente lo hemos visto, y sabemos que esa función la cumple el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. Pero la ley 134 del año 1994, que regula los mecanismos de participación, le permite a los ciudadanos presentar también un proyecto de ley.
¿Quiénes presentan los proyectos de ley? Los senadores y los representantes a la Cámara. Pero este mecanismo le permite a un grupo de ciudadanos poder presentar y discutir un proyecto de ley en el Congreso. ¿Listo? Ese es como el poder o la facultad que le genera la iniciativa legislativa. ¿Listo? Pero para eso se necesitan unas condiciones. Entonces lo primero es que yo como ciudadano voy a la Registraduría Nacional Civil y lo que hago es inscribir mi proyecto que yo quiero sacar, mi proyecto de ley. Entonces yo quiero sacar un proyecto que permita que se le disminuyan los impuestos a las motos. Entonces fue un proyecto que yo traté de sacarlo con el representante a la Cámara de mi departamento, con el senador por el cual yo voté, pero ninguno de los dos me hizo caso, entonces yo voy a promover una iniciativa que sea esa. ¿Listo? ¿Qué pasos necesito? Primero, recolectar el 5% del censo electoral. Si el censo electoral me dice que son 36 millones de colombianos, necesito obtener el 5% de eso. ¿Listo? Que son más o menos 1.700.000 firmas. Entonces necesito conseguir 1.700.000 firmas para poder ir a presentar un proyecto de ley. ¿Listo? Entonces resulta que efectivamente fui a la registraduría, radiqué la propuesta, el proyecto y me puse a llenar las firmas y conseguí llenar las firmas. Después de eso, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Después de eso es que puedo ir a discutir a la Cámara de Representantes mi proyecto delante de todos los congresistas o de todos los representantes. Entonces, si ellos están de acuerdo con mi proyecto, lo votan a favor. Si no están de acuerdo, votan en contra. Si no están de acuerdo, el proyecto se hunde y sencillamente hice un desgaste largo, grande para hacer todo eso, pero pues sencillamente no pasó, ¿sí? Y si pasa, necesito exponerlo en el Senado y que en el Senado también me lo aprueben. Si el proyecto de ley fue aprobado en Cámara y fue aprobado en Senado, es un proyecto de ley que ya se va a cumplir, se va a materializar, se va a institucionalizar y lo único que uno espera es la firma del presidente y ya la ley queda. Entonces la ley dice le vamos a cobrar el 10% menos de los impuestos a los motociclistas. Entonces fue una medida en la que yo no necesité de un montón de congresistas o de senadores ni estarla viendo, sino que yo mismo como ciudadano puedo tener la iniciativa de sacar una ley. ¿Listo? Por eso es que uno dice que los mecanismos de participación son mucho más que un voto. Listo, uno vota, pero ustedes si se dan cuenta a través de eso podemos tener muchos espacios de la participación ciudadana. Miremos la consulta popular. Entonces la consulta popular es algo muy parecido a la iniciativa legislativa, sino que ¿qué pasaba con la iniciativa legislativa? Que todo lo que se votaba ahí era acertado o sea, tenía el aval de los congresistas o lo necesitaba. Si no lo tenía, sencillamente el proyecto se hundía y perdía yo el tiempo y el dinero que yo le gasté a ese proyecto. La consulta popular es diferente porque nos dice que lo que se vote ahí ya es obligatorio mandamiento, ya es de obligatorio mandamiento. O sea, de una vez va y se cumple. Entonces es diferente porque en la iniciativa legislativa yo tengo la facultad de presentarlo, pero puede que me voten a favor o puede que me voten en contra. Con esta consulta popular lo que se vote ahí tiene que ser implementado inmediatamente. Y el último ejemplo que tenemos de consulta popular a nivel nacional es el tema de los 7 puntos de la corrupción promovido por la hoy alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Listo, entonces lo que quería hacer ella es generar a través de este mecanismo que inmediatamente se cumplieran los puntos en la agenda y pues poderlos instrumentalizar de una vez en la ley. Pero esa consulta también tiene unas condiciones técnicas. La primera es que necesito inscribir la candidatura a la registraduría, posteriormente conseguir el 5% del censo electoral. ¿Listo? Entonces sabemos que necesito sacar el 5% de 36 millones, que es más o menos 1.700.000. Primero que todo necesito inscribir 1.700.000 firmas de ciudadanos que están de acuerdo en promover esa consulta. ¿Listo? Entonces ya listo, conseguí las firmas.
efectivamente puedo promover la consulta. Y entonces el Consejo Nacional Electoral me coloca dos condiciones. Me dice, listo, usted ya lo logró. Si por lo menos un tercio del censo electoral sale a votar, un tercio o menos, usted necesita que todos ellos le digan que sí a los puntos para poder ser promovido o aceptado. Entonces, un tercio de 36 millones es más o menos 12 millones, que fue lo que le pasó a la consulta de Claudia. Salieron 11 millones de personas a votar, casi todas votaron que sí, y le faltaron como 400.000 personas para poder haber cumplido con ese umbral. Como no lo cumplió, la consulta popular se cayó. ¿Listo? O sea, esos 7 puntos tan chéveres, tan buenos, no prosperaron. Y hay otra condición. Si por lo menos 2 tercios, es decir, 2 tercios son 24 millones, si por lo menos salen 2 tercios de personas a votar, para que se le apruebe a usted la propuesta, necesita que por lo menos voten positivo la mitad de personas más uno, es decir, 12 millones más uno. Entonces ese fue un mecanismo que fue bastante difícil de convocar, es muchas personas, fue bastante afluente, pero pues no cumplió con las condiciones que pedía el Consejo Nacional Electoral y pues sencillamente con esa consulta popular no pasó nada. ¿Listo? Entonces, otra observación, la consulta popular puede ser convocada desde abajo, es decir, por los ciudadanos, o también puede ser convocada por los gobernadores, los alcaldes o los presidentes. Y se utiliza mayoritariamente para tocar temas de fracking, de minería, de ordenamiento territorial. Entonces es sobre todo para ese tipo de cosas. Listo. Pasemos al siguiente. Entonces el siguiente mecanismo de participación ciudadana es el referendo y es el mecanismo por el cual se pueden hacer reformas constitucionales. ¿Listo? Ni por la revocatoria, ni por el plebiscito, ni por la iniciativa, ni por la consulta popular se pueden hacer. Por el único mecanismo que se pueden hacer reformas constitucionales es a través de este referendo. Y el referendo tiene dos condiciones o como dos características que es necesario que nosotros tengamos claras. La primera es que puede ser convocado a nivel, digamos, desde arriba por el senador, o sea, por el Senado y por la Cámara, y desde abajo pues por los ciudadanos. Y la segunda condición es que existe un referendo aprobatorio, ¿listo? O un referendo derogatorio. Aprobatorio es que vamos a aprobar una ley, derogatorio es que vamos a quitar una ley. Entonces, por ejemplo, derogatorio, ¿cuál es? Que nosotros tenemos un artículo, que es el artículo 11 de la Constitución, que es el derecho a la vida es inviolable. Pero nosotros queremos impartir o crear una norma, una ley que diga pena de muerte para violadores. Si queremos sacar esa ley que es pena de muerte para violadores, lo que necesitamos pues es hacer un referendo en el cual deroguemos ese artículo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa. Miremoslo cómo sería aprobatorio. Queremos hacer una ley que diga condena, que no es pena de muerte, sino condena perpetua a los violadores de niños. Como esa ley no existe, nos tocaría, ¿qué es? Crearla o aprobarla. Entonces tocaría utilizar un referendo aprobatorio. Entonces el referendo es para ese tipo de medidas, para hacer cambios constitucionales. ¿Listo? Y por último nosotros chicos tenemos un mecanismo que es el de cabildo abierto. Y es un mecanismo pues que casi no se usa, se utiliza más o menos en los municipios, porque es un mecanismo, pues es algo que es muy concreto. Entonces miremos qué es. Y el cabildo abierto es la potestad de todos los ciudadanos en participar, ¿listo? Pero participar en las decisiones que se toman en una alcaldía o en las juntas administradoras locales, pero es un mecanismo que digamos que solamente es de carácter consultivo, es un mecanismo que es de carácter participativo. ¿Eso qué quiere decir? Que mi voto o lo que yo diga no va a influir, digamos, en que sí se apruebe o no se apruebe, sino sencillamente es algo que es de conocimiento público, donde la gente quiere participar de un proyecto de ley o una modificación estructural que va a pasar en la localidad.
pero no es nada más. Y pues también tiene unas condiciones locales, condiciones legales, técnicas, que es cumplir con el 5 por mil del censo electoral, y es eso básicamente. Entonces esos son los 7 mecanismos de participación ciudadana, muchachos. Además de eso, pues tenemos unos mecanismos que son los que hemos hablado, que es el Consejo Nacional Electoral, que ya lo habíamos visto, que es la Registraduría Nacional Civil, y que también pues es otra facultad que tenemos, que es la creación del presupuesto participativo, que es una ley que se creó últimamente, que fue promovida mucho por el expresidente Álvaro Uribe, y es donde las comunidades pequeñas tengan la oportunidad de definir el presupuesto y en qué se va a gastar pues en cada municipio, porque anteriormente la asignación de los recursos pues lo hacía un técnico, ¿cierto? Del Ministerio de Hacienda, pero en este caso pues como que se utiliza la que la medida pues para que pueda participar todos los ciudadanos en eso. Entonces pues es una clase de 42 minuticos, chicos. Entonces nuevamente pues muchas gracias y les deseo mucha suerte, que les vaya bien.